estamos viendo, jóvenes, la parte de patologías del intestino delgado. Hemos terminado de ver justamente obstrucción intestinal, enfermedad, úlcera duodenal. Hemos visto úlcera duodenal, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva alta. Hemos visto también enfermedad diarreica. Hemos visto dentro de las enfermedades diarreicas las bacteriológicas, virológicas y parasitarias. Hemos visto también síndrome de mala absorción. Y también hemos visto, por último, el síndrome de Peutz-Jeghers, que es casi igual al cáncer del intestino delgado, y que es los pólipos. Entonces, con eso prácticamente hemos finalizado las patologías de intestino delgado. Y hemos visto ya la parte de apéndice, que creo yo que lo más importante es apendicitis aguda. No hay, si evidentemente hay alguna patología, por ejemplo un pólipo apendicular, lo vamos a ver seguramente cuando sea pólipo colónico, porque todo va juntamente con colon, ¿ya? Entonces, de apéndice lo más importante es apendicitis aguda. Y ahora vamos a comenzar viendo patologías de colon. Les recuerdo que el segundo parcial, el examen es de duodeno, yeyuno, o sea, todas las patologías de intestino delgado, intestino grueso, recto y ano, ¿ya? Ese es el segundo parcial. El primer parcial, todo lo que es introducción, enfermedades del esófago y enfermedades del estómago. Entonces, todo eso entra en primer parcial y en segundo parcial todo. Y el tercer parcial, o más bien dicho al final, es enfermedad de vías biliares, hígado y páncreas, ¿ya? Entonces eso, siendo eso, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver enfermedad diverticular. Es un tema muy bonito y bastante frecuente en nuestro medio. Entonces vamos a comenzar viendo esta enfermedad diverticular. ¿De qué se trata? Yo quiero hacerles recuerdo antes de esto, a ver, de esto, ¿ya? Este es el intestino, un segmento del intestino grueso. Antes de que hablemos de la patología, les voy a hacer recuerdo del intestino grueso. A ver, espérenme un ratito. Esto, muy bien. Les voy a hacer recuerdo del intestino grueso anatómicamente. Entonces, como ustedes saben, anatómicamente el colon, conocido como intestino grueso, mide su anatomía, es el colon, mide 1,5 metros de longitud, ¿ya? De toda su longitud, y 5 a 6 centímetros de diámetro en diámetro, ¿ya? Esas son. Tiene 4 porciones, una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente, sigmoide, recto y bueno, la parte del ano, que ya no forma parte del colon. Entonces, esa es su anatomía del colon. El colon, a diferencia del intestino delgado, se caracteriza por presentar austras, ¿ya? Austras y apéndices epiploicos. ¿Cuáles son las austras? Las austras son estas válvulas que hay conniventes en cada una, ¿ya? Estas son las austras que están unidas entre sí. Estas austras forman el colon, ¿ya? Y también vamos a ver apéndices epiploicos que no son más que pedacitos de grasa que recubren a todo el colon. Ahora, anatómicamente también el intestino grueso va a estar constituido por unas tenias, que son estas cintas. Son 3 tenias, ¿ya? Las cintas del colon. Estas tenias son externa, interna y la posterior, ¿ya? Estas tenias al finalizar van a dar el apéndice. Vuelvo a repetir, el colon inicia con ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y llano, ¿ya? Hasta aquí, hasta sigmoide es colon. De recto y llano es otro órgano, ¿ya? Pero es continuación, obviamente, del tubo digestivo. Entonces, vamos viendo un poquito sobre la anatomía del colon.
El colon cuenta con 4 capas, una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa, ¿ya? La capa mucosa es también epitelio cilíndrico simple, la capa submucosa es tejido celular subcutáneo, la capa muscular es músculo liso y la capa serosa es tejido conjuntivo especializado, ¿ya? E igual que el intestino delgado. Pero la diferencia del intestino delgado con el intestino grueso anatómicamente, fíjense que el intestino delgado mide aproximadamente 6 metros de longitud, el intestino grueso solamente 1,5 metros. El intestino delgado mide 3 centímetros de diámetro, el intestino grueso el doble, 6 centímetros. El intestino delgado es liso y el intestino grueso está constituido por tenias, por austras y por los apéndices epiploicos, ¿ya? Ahora, ¿cómo está irrigado el intestino grueso? El intestino grueso, recordamos un poquito sobre la parte de isquemia mesentérica. Aquí teníamos la arteria mesentérica superior y aquí la mesentérica inferior, que son ramas directas de la aorta. La arteria mesentérica superior va a dar este tronco que se llama el tronco iliobiseco apendicocólico. Este tronco iliobiseco apendicocólico va a dar una rama ileal, bisecal, que es secal anterior y secal posterior, apendicular y la cólica, ¿ya? Una parte de la cólica. Entonces, este tronco iliobiseco apendicocólico, un tronco bastante grueso que da bastantes ramas y prácticamente irriga toda esta zona. Da la cólica derecha que irriga todo a través de sus ramas, el colon ascendente y la mitad del colon transverso, ¿ya? Hasta ahí. Y la mesentérica inferior da la cólica izquierda, que es esta de acá, que irriga la mitad del colon transverso, el colon descendente, da el tronco de la sigmoidea, que irriga el sigmoide, y da la rectal superior, que irriga parte del recto. ¿Ok? Entonces esa es la irrigación arterial. La irrigación venosa es la misma, ¿ya? Y la inervación está dada por el nervio vago, todo lo que es el plexo solar. Esa conforme a la anatomía del colon. La fisiología. ¿De qué se encarga el colon? ¿Cuál es la fisiología? ¿Cuál es la fisiología del intestino grueso? Esta se encarga más que todo, ustedes saben que a nivel del intestino delgado se produce todo lo que es la degradación y absorción de los nutrientes, en este caso hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ¿ya? Y prácticamente pasa como un quimo a nivel de la válvula ileocecal justamente hacia el colon. Entonces pasa como más o menos el quimo es todo lo que es la materia desechable que va a desechar, pero con bastantes líquidos y electrolitos. Entonces, a diferencia de la mucosa intestinal delgada, el intestino grueso se encarga de la absorción de líquidos y electrolitos. Esa es su principal función. Del intestino delgado es la degradación y absorción de los nutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Y del intestino grueso la absorción de líquidos, ¿ya? Entonces, esta se va a absorber y prácticamente lo que va a llegar en todo el contorno del intestino grueso se va a absorber líquidos y electrolitos, y es por eso que al finalizar, cuando pasa al recto, ya pasa como escasa materia fecal, ya son solamente los desechos de lo que no ha sido utilizado por nuestro cuerpo, de lo que no ha sido absorbido para ser desechado. Entonces por eso es que ya después en el recto ya no tenemos la presencia ya de materia fecal, que las características de la materia fecal son, es un material
es denso, ¿ya? No es líquido. Si fuera líquido sería patológico, ¿no? Sino que es denso, entonces, y es concentrado, ¿no? Y bueno, además que es fétido, pero es porque es fermento, es fermentación de todo lo que no estamos utilizando. ¿Ok? Entonces eso. Entonces, eso con la anatomía y fisiología del intestino grueso o del colon. Ahora recién vamos a ver, una vez que ya hemos visto la parte de la anatomía y fisiología del intestino grueso, que siempre se los doy al iniciar las patologías de un órgano. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Es un conjunto. ¿Qué es la enfermedad diverticular? La enfermedad diverticular es una enfermedad que se caracteriza por presentar divertículos. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son pequeños sacos que salen a partir de la mucosa intestinal hacia la serosa. Entonces, yo quiero hacerles recuerdo un poquito, fíjense, sobre esto. Esta es la irrigación del colon. El colon viene como cólica derecha y luego vienen las cólicas de primer grado, de segundo grado, que son estas chiquititas, y vienen incluso las de tercer grado, que son las que perforan la serosa, su mucosa y muscular y mucosa. Lo perforan para irrigar hasta la parte de la mucosa. Entonces, cuando por algún motivo hay un esfuerzo dentro de la presión del colon, estas zonas son zonas débiles donde está perforando la arteria. Entonces, al haber un aumento de la presión, esas zonas de debilidad donde están siendo perforadas prácticamente se van a herniar. Entonces, eso es una enfermedad diverticular, es la herniación una de la mucosa intestinal. Eso es enfermedad diverticular. ¿Ya? Entonces, aquí les he puesto una definición un poquito ya más compleja, es un conjunto de condiciones anatomopatológicas que comprenden desde el hallazgo anatómico de divertículos asintomáticos hasta graves complicaciones que pueden ser letales. ¿Ya? La etiopatogenia se produce ¿por qué? Vuelvo a hacerles recuerdo, fíjense aquí incluso les estoy mostrando en esta imagen cómo una arteria que va de primer, segundo grado, estas ya son de tercer grado y prácticamente estas ya han perforado el músculo, la submucosa y la mucosa. Entonces, cuando por algún motivo hay un aumento de la presión a nivel de la mucosa, ¿y cuándo hay aumento de presión? Cuando hay aumento de presión en la mucosa intestinal del colon. Cuando nosotros hacemos, bueno, la mayoría de las veces es cuando nosotros hacemos esfuerzo a través de nuestros músculos abdominales para defecar, que es lo que comúnmente hablamos como estreñimiento. Entonces, cuando nosotros llevamos mucho tiempo con estreñimiento, es esto lo que sucede. Nuestra mucosa intestinal prácticamente se hernia. Y al herniarse, forman unos saquitos dentro de que van de mucosa hasta la serosa. Y eso se llama divertículo. Entonces, vuelvo a repetirles, la enfermedad diverticular son protrusiones de la mucosa a través del colon en puntos débiles. Ya les dije cuáles son los puntos débiles, son las zonas donde está perforándose la arteria de la pared colónica. Están localizados de preferencia entre la tenia mesentérica y la antimesentérica, ¿ya? Y en sitios que penetran las arteriolas en la pared muscular. Entonces, fíjense, es así como las arterias ingresan a la mucosa intestinal y por un aumento de presión, fíjense, un aumento de presión intraluminal, prácticamente se hernia. Eso se llama enfermedad diverticular. Ahora, eh, eh, Ahora, yo quiero mostrarles este cuadro epidemiológico donde nosotros vamos a ver un porcentaje
de la enfermedad diverticular, donde quiero mostrarles para qué, para que ustedes se den cuenta dónde hay mayor cantidad de enfermedad diverticular, que es en el sigmoide, que es pregunta de examen. Entonces, muy poco, un 4% a nivel del ciego, un 2% en colon ascendente, un 2% en colon transverso, un 30% en colon descendente y un 60% en colon sigmoide. Entonces, para que se den cuenta, la enfermedad diverticular es mucho más preponderante a nivel del colon sigmoide. Aquí, ¿por qué? Porque justamente en esta zona donde está ya el colon prácticamente terminando, es ahí donde se va a realizar el aumento de la presión, en el colon sigmoide, ¿ya? Al comprimir nuestro pared abdominal, nosotros prácticamente podemos hacer que aparezca esta enfermedad diverticular, ¿ok? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, jóvenes. No, doctora. Ok, entonces sigamos bien. Un momento. Fíjense esta imagen nos está mostrando enfermedad diverticular desde la parte endoscópica. Fíjense, aquí están los saquitos formándose, ¿ya? Esto es lo que nosotros hablamos de enfermedad diverticular, ¿ya? Y aquí, este es un estudio, por ejemplo, de una colonoscopía, que ya les voy a hablar ahorita de las formas de diagnóstico. Lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Lo vamos a ver, no se preocupen. Y este es otro estudio que es conocido como colon por enema, que es lo mismo que esofagograma que hemos visto en esófago, cuando el paciente toma el contraste, y sacan la radiografía y prácticamente se dibuja ahí las patologías del esófago, ¿ya? Es el mismo estudio que les he mostrado en intestino delgado, cuando muchas veces hacemos estudios con contraste y sacamos radiografía para ver todo lo que es el intestino delgado. Este se llama colon por enema, a diferencia de los otros, el paciente no toma el contraste, sino que se le coloca el contraste por el ano, por eso se llama enema, como un enema, se le coloca por el ano un enema y ese enema contiene contraste. Y después de eso, después de unos minutos, se toman las radiografías para ver el dibujo de los divertículos. Aquí se puede observar cómo el contraste se ha salido hacia los divertículos. Entonces se ve ahí la enfermedad diverticular. La incidencia. Tenemos la no diagnosticada versus la diagnosticada. Es raro antes de los 40 años. Normalmente esto se da en pacientes mayores a 45 años, 50 años, porque esto es prácticamente una complicación del esfuerzo continuo que hay en estos pacientes. Y cuando hay eso, cuando hay estreñimiento, es mucho más preponderante en aquellos pacientes que son adultos, ¿ya? Su frecuencia aumenta conforme aumenta la edad. Mientras más mayores son, más pueden adquirir. Y en personas más jóvenes, el curso de la enfermedad es más agresivo. Entonces, si el paciente desde niño ha tenido estos problemas de estreñimiento, probablemente de joven ya la enfermedad sea mucho más agresiva. Entonces, aquí les muestro un cuadro epidemiológico donde de 40 años, menos del 5%, de 60 años, 50%, de 85 años, 65%, ¿ya? ¿Y cuál es la relación hombre-mujer? Menores de 50 años en hombres, de 50 a 70 años, la parte media más o menos, y de 85 años, mujeres, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí les muestro algunas zonas que son
Este, por ejemplo, a nivel del duodeno, este a nivel del esófago o estómago, el cardias, y este a nivel del colon. ¿Por qué les muestro esto? Porque nosotros podemos encontrar también divertículos en duodeno, porque son zonas de debilidad. Podemos encontrar también en la parte del estómago y parte de la unión gastroesofágica y también en colon, porque son zonas de debilidad como les muestro, ¿no? ¡Ay! ¿Qué hice? Me fui al final, jóvenes. Ya, continuemos. Entonces, eso, ¿ya? El 30% de los pacientes con enfermedad diverticular tendrán algún grado de complicación y de estos el 20% requerirá una intervención quirúrgica. 10 al 15% de los pacientes con diverticulosis presenta diverticulitis, ¿ya? Etiología. La etiología lo hacemos por una relación directa. ¿Por qué se da? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad? Normalmente esto se da cuando hay una relación directa con la fibra, la edad y el consumo de carne y grasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fibra nos va a ayudar prácticamente a tener un mejor ritmo defecatorio. La edad, conforme más años la persona tenga, más puede adquirir alguna patología intestinal, porque la misma mucosa intestinal, el mismo intestino, se denerva, ¿ya? Y mucho tiene que ver aquí el consumo de carne y grasa. Hay una relación inversa con la actividad física, ¿ya? Aquellos pacientes que tienen una dieta pobre en fibras y residuos, llevan a que tenga unas heces más compactas, más densas, ¿ya? O también puede ser muchas veces porque el sigmoide de ya anatómicamente es estrecho. Y esto puede llevar a contracciones segmentarias en regiones más pequeñas. Entonces, al haber cualquiera de estos dos motivos, aparte de tener una dieta pobre de fibras y residuos, esto lleva a que el intestino haga una mayor presión, normalmente hasta 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Y esta mayor presión hace que se altere el tejido conectivo y que prácticamente estas zonas de debilidad se hernien, ¿ya? Y a eso hablamos como divertículo, presencia de divertículo. El aumento de la presión intraluminal dentro del colon hace que estas zonas de debilidad aparezca un divertículo, ¿ya? Bien clarito. Ahora, se dice que hay otras etiologías como el depósito de la elastina, que es menor en compliance, y también hay alguna otra teoría que se dice que puede ser por una miocosis, ¿ya? Una miocosis que es el abombamiento del músculo circular, el acortamiento de la tenia y el estrechamiento luminal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Abombamiento del músculo circular cuando hay muchos pacientes o cuando hay mucha presión dentro de la parte muscular. Acortamiento de la tenia y el estrechamiento luminal, ¿ya? Es otro. Aquí les muestro las formas de presentación. Las formas de presentación, ¿a qué se refiere? ¿Cómo va esta? Al igual que la apendicitis, esta enfermedad diverticular tiene distintas fases. ¿Cuáles eran las fases de la apendicitis? La inflamatoria, la flemonosa, la gangrenosa y la perforada, ¿no es verdad? Que era la más complicada. Lo mismo pasa aquí en enfermedad diverticular. Comienza con una miocosis. ¿Y qué es la miocosis? Es el engrosamiento del estrato muscular circular del colon acompañado de un acortamiento de las tenias, ¿ya? Que es funcionamiento de la mucosa y estrechamiento de la luz colónica.
Palabras más sencillas, ¿qué es la miocosis? Es cuando el intestino comienza solamente a engrosarse, nada más. Todavía no hay presencia de divertículos. El intestino, la mucosa intestinal comienza a engrosarse, nada más, ¿ya? Y las tenias comienzan a cortarse. El estadio prediverticular es cuando hay una miocosis, que quiere decir engrosamiento de la mucosa intestinal, pero sin divertículos reconocibles. O sea que ahí ya más o menos se ven los abultamientos, pero todavía no hay herniación, ¿ya? La otra fase es la diverticulosis colónica. La diverticulosis colónica es la presencia ya de divertículos asintomáticos, o sea que todas las personas podemos tener divertículos y no presentar síntomas, eso se llama diverticulosis colónica. Es presencia de divertículos, ahí ya hay divertículos, pero no da ningún síntoma. La siguiente fase es la enfermedad diverticular no complicada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay presencia de divertículos, pero además hay síntomas no complicados. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene divertículos, pero puede ser que en algún momento comience a presentar, ¿qué cosa? Dolor abdominal y obviamente dolor al defecar, ¿ya? Solamente eso, no es tan grave, porque muchos pacientes no le dan caso a eso, ¿ya? La siguiente fase es la enfermedad diverticular complicada o una diverticulitis simple. ¿De qué se trata esto? En este caso ya hay inflamación a nivel diverticular e incluso puede haber microperforación, pequeñas perforaciones en el divertículo, ¿ya? Eso muchas veces, ¿por qué? Porque puede entrarse bacterias o puede entrar, ustedes saben que todo el colon tiene como les digo, ay, se me fue la palabra, tiene una colonia bacteriana que es normal en nuestro intestino, pero cuando por algún motivo estas bacterias colónicas ingresan dentro del divertículo, pueden provocar una inflamación y la inflamación siempre te va a llevar a una pequeña gangrena y a una microperforación, en este caso es una diverticulitis simple. La diverticulitis complicada es cuando ya el divertículo, además de estar inflamado, puede provocar una macroperforación. ¿Qué quiere decir? Una perforación mucho más grande y muchas veces aquí ya vamos a ver abscesos, fístulas, obstrucción, perforación total del divertículo. Entonces, cuando eso sucede ya es más grave. ¿Por qué? Porque es como si el apéndice se haya perforado. Iguales en los divertículos, todo lo que es la materia fecal y toda esa colonia bacteriana se va a salir por esa gran perforación que hay en ese divertículo y nos va a producir una peritonitis, puede ser purulenta si es pus o fecaloidea en casos más graves. Entonces ahí ya es grave la situación. Y la otra complicación que vamos a ver es la hemorragia diverticular. ¿Por qué? Porque cuando estas perforan, muchas veces perforan la submucosa. Y cuando en la submucosa hay la presencia de un vaso grande, pueden producir un sangrado diverticular. ¿Ya? Ahí quedamos, jóvenes. Enseguida les mando la nueva invitación para que continuemos con el tema porque ahorita se nos va a cortar. ¿Preguntas hasta ahí?